¿Alguna vez te has parado a pensar que no todo lo que parece traer curación o alivio en realidad viene a ayudarnos? ¿Y si lo que muchos creen que es la solución a los problemas de salud fuera en realidad una trampa mortal? Una hermana en Cristo tuvo una experiencia sobrenatural en la que Jesús le advirtió sobre un producto a punto de salir al mercado, algo que, de consumirse, podría destruir no solo el cuerpo, sino también el alma. Este video trae una historia sorprendente que expone los peligros ocultos detrás de las promesas de curación. A lo largo de esta experiencia, fue llevada a un encuentro profundo con lo sobrenatural, donde vislumbró fuerzas demoníacas operando disfrazadas en medio de fábricas farmacéuticas, manipulando los medicamentos que millones de personas consumen diariamente. Lo que parecía ser progreso e innovación era en realidad un arma mortal disfrazada de solución. Lo que Jesús le reveló a esta hermana sobre los oscuros planes detrás de estas drogas va mucho más allá de lo que imaginamos. En este video, descubriremos la verdad detrás de esta advertencia divina. Verás cómo algo aparentemente inofensivo puede tener consecuencias devastadoras para la mente y el alma. Prepárate para sumergirte en una historia que mezcla misterio, espiritualidad y una batalla invisible que pocos pueden ver. Lo que está a punto de revelarse podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo y abrirte los ojos a una realidad espiritual que muchos ignoran. A medida que se desarrolla la historia, descubrirás cómo Jesús, en su infinita misericordia, decidió intervenir y advertir a la humanidad de este peligro inminente. Pero, ¿por qué eligió a esta hermana para transmitir este mensaje? ¿Y qué está en juego exactamente? La respuesta a estas preguntas puede definir el rumbo de tu vida y de tu fe. Cada momento, nuevas capas de esta revelación quedan expuestas, mostrando que esta guerra espiritual está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Esto no es solo una enfermedad física, sino una manipulación global con implicaciones eternas. La verdad detrás de este producto mortal es impactante y las consecuencias de ignorar esta advertencia podrían ser irreversibles. Así que prepárate para un viaje revelador. Este no es un video más. Es un llamado para que abran los ojos, se protejan y se armen de oración y discernimiento espiritual. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre el rumbo de tu vida y, quién sabe, salvar tu alma. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad? El comienzo de una revelación. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si algo aparentemente inofensivo, algo que muchos creen que es una solución, resultara ser una verdadera amenaza para la humanidad? Esto nos contó una hermana en Cristo sobre su experiencia. Recibió un mensaje directo de Jesús sobre un producto mortal que pronto se lanzaría al público. La advertencia fue clara. Quienes consuman este producto, incluso por desconocimiento, estarán exponiéndose a consecuencias devastadoras que podrían provocar la muerte. ¿Estás preparado para conocer esta revelación y comprender lo que está en juego? Antes de continuar, reflexiona. ¿Cómo podemos protegernos de algo tan insidioso? ¿Cómo podemos identificar un peligro oculto en las cosas que consideramos seguras? Quédense conmigo ya que la experiencia de esta hermana puede cambiar su percepción de los tiempos en que vivimos y cómo debemos actuar para proteger nuestras vidas y almas. Lo que hace que esta revelación sea aún más alarmante es que muchos de quienes buscan estos productos lo hacen creyendo que están encontrando curas y alivio para sus dolencias y problemas cotidianos. Pero Jesús nos advierte que hay una oscura influencia espiritual detrás de estas innovaciones farmacéuticas. A medida que avanzamos hacia una era en la que la ciencia y la tecnología intentan ofrecer soluciones rápidas a casi todo, hay fuerzas invisibles que quieren explotar esta vulnerabilidad humana, convirtiendo la esperanza en una trampa. Y la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a discernir el bien del mal, incluso cuando éste se disfraza de progreso? Jesús, en su mensaje, no solo nos advierte sobre este producto, sino también sobre la forma en que opera la oscuridad en nuestro mundo moderno. Se esconden en las sombras de lo que consideramos avance, influyendo en las decisiones y alejando nuestras acciones de la verdad divina. Necesitamos, más que nunca, estar atentos a los signos y a la sabiduría que Cristo nos ofrece. Esta experiencia fue enviada como un regalo, una advertencia para que podamos protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias de lo que está por venir. Además de alertarnos sobre la existencia de este producto mortal, la experiencia de la hermana nos lleva a reflexionar sobre cómo la oscuridad se camufla en las soluciones rápidas y las promesas fáciles de la sociedad moderna.
El avance desenfrenado de la tecnología y la ciencia, muchas veces sin discernimiento espiritual, crea el escenario perfecto para la manipulación de la mente y el alma. No es solo un producto físico, sino una batalla espiritual en la que la fe y la vigilancia son nuestras mayores defensas. Jesús nos muestra que, para resistir estas trampas, necesitamos no solo conocimiento, sino una conexión constante con Dios. La urgencia del mensaje que la hermana recibió de Cristo se extiende a todos nosotros. Jesús nos llama a una vida de oración y discernimiento, una vida en la que no podemos darnos el lujo de ignorar las realidades espirituales que nos rodean. Con cada avance que ofrece el mundo, debemos preguntarnos, ¿esto realmente me acerca a Dios o me aleja de su luz? La respuesta a esa pregunta bien puede determinar el curso de nuestras vidas y tal vez incluso nuestra salvación. Pero, ¿cómo llegó esta hermana a enfrentarse a una batalla tan feroz en su mente y en su alma? ¿Qué experimentó ella antes de este encuentro sobrenatural? Averigüemos en el próximo capítulo. La decadencia de la memoria. Todo empezó con pequeños signos que parecían banales. Nuestra hermana enfrentaba un problema de salud que, al principio, parecía ser simplemente el resultado del envejecimiento. Cosas simples como perder las llaves, olvidar citas o nombres de personas conocidas comenzaron a suceder con más frecuencia. Ella, como muchos de nosotros, consideraba que estos eran los primeros signos del envejecimiento. Pero, con el tiempo, estos olvidos se intensificaron de forma alarmante. Sin previo aviso, se encontró en un estado de profunda confusión, incapaz de recordar qué se suponía que debía hacer a continuación, o incluso quiénes eran las personas que la rodeaban. Su mente pareció disolverse y, tras meses de incertidumbre, llegó el diagnóstico Alzheimer. La noticia provocó un terror inimaginable. Era como si se estuviera perdiendo a sí misma, pieza a pieza, sin ningún control sobre su propio cuerpo y mente. Además, había algo más inquietante en juego. Comenzó a tener sueños vívidos en los que escuchaba voces amenazadoras y vislumbraba sombras que la perseguían, como si su mente estuviera bajo constante ataque. Las palabras que escuchó fueron inconexas, pero llenas de malicia, como si intentaran convencerla de que ya no había salvación para ella. Esto la hizo cuestionar no solo su cordura, sino también el destino mismo de su alma. Lo que parecía solo un declive físico ahora se convirtió en una batalla espiritual. La vida cotidiana empezó a convertirse en un laberinto. A medida que su memoria se desvanecía, también se encontró incapaz de orar como lo hacía antes. Las palabras de sus oraciones ya no llegaban con claridad. Versículos de las Escrituras que alguna vez se sabía de memoria desaparecieron de su mente, como si alguien hubiera borrado las páginas de su libro espiritual. Sintió que algo mucho más profundo estaba en juego, como si su conexión con Dios estuviera siendo cortada deliberadamente por fuerzas que no podía entender. Esta aterradora experiencia la dejó al borde de la desesperanza. Fue durante este periodo de confusión que notó algo peculiar. Ciertas palabras y símbolos comenzarían a aparecer en sus sueños, y muchas veces, sin saber por qué, esas mismas palabras aparecerían en su vida diaria. Parecía una coincidencia, pero la frecuencia de estos episodios la hizo reflexionar. ¿Era Dios tratando de comunicarse con ella o era algo más siniestro tratando de distraerla de lo verdaderamente importante? Cada vez que intentaba concentrarse en sus oraciones, una distracción mental, una imagen o un sentimiento de olvido la dominaba, como si la alejaran de la presencia divina. Además, empezó a sentir un vacío creciente en su alma. Era como si algo dentro de ella se estuviera borrando lentamente. Y cuanto más luchaba por mantener su conexión con Dios, más intensa parecía esa sensación de pérdida. Ya no podía decir si lo que enfrentaba era solo una enfermedad física o si era parte de una batalla espiritual más amplia. Todo esto la preparó para el encuentro transformador que estaba a punto de suceder. ¿Qué hizo que esta hermana se diera cuenta de que su batalla era más que física? ¿Cómo lidió con esta creciente desconexión espiritual? En el próximo capítulo, descubriremos cómo lo sobrenatural entró en tu vida de una manera poderosa. El encuentro con Jesús. En un día especialmente difícil, cuando su estado empeoró tanto que la llevaron al hospital, sucedió algo extraordinario. Nuestra hermana describe que mientras yacía en una cama de hospital, apenas consciente de lo que sucedía a su alrededor, sentía como si estuviera flotando entre dos mundos. Fue entonces cuando todo cambió.
De repente, se encontró junto a su propia cama, observando su cuerpo debilitado y frágil. El pánico se apoderó de ella por un momento. ¿Ese sería el final? Mientras la duda persistía en su mente, surgió una presencia poderosa y reconfortante. No necesitaba palabras para saber quién era. Jesús estaba a su lado. Sin pronunciar una sola palabra, él se acercó a ella y, en el momento en que sus dedos se tocaron, sucedió algo indescriptible. El dolor, el cansancio y la confusión desaparecieron. Se sintió rejuvenecida, llena de vida, como si la enfermedad nunca hubiera existido. Pero lo que más la impresionó de este encuentro no fue solo la curación física. Jesús, en su silencio, transmitió una comprensión más profunda del propósito de esa experiencia. Le recordó que cada dolor y lucha que enfrentamos en esta vida puede usarse como una herramienta de preparación espiritual. Le recordó que por muy vulnerable que sea el cuerpo humano, el alma es eterna y las pruebas que enfrentamos pueden acercarnos a Dios si permanecemos fieles. Jesús la guió no solo para restaurar su salud, sino también para restaurar su fe y confianza en el plan divino. También se dio cuenta de que este momento era más que una simple visita. Había una sensación de urgencia en la presencia de Jesús. Él estaba allí para despertar algo dentro de ella, una misión. Las palabras no fueron necesarias ya que su mensaje fue entregado directamente a su corazón. Fue un llamado a advertir a otros sobre las fuerzas espirituales que están trabajando para alejarnos de la verdad y la luz. Su experiencia fue un testimonio que debía ser compartido, para que muchos otros pudieran ser advertidos y protegidos. Durante el encuentro, Jesús le recordó un pasaje específico de la Escritura: el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Estas palabras resonaron profundamente en su alma. Comprendió que muchos, incluso creyentes, caminaban sin darse cuenta del peligro que los rodeaba. Estaban ciegos, confiaban en las soluciones humanas y descuidaban el discernimiento espiritual. Jesús estaba allí para abrirles los ojos a esta realidad, para mostrarles que el verdadero peligro no era la enfermedad en sí, sino lo que representaba espiritualmente. Además, Jesús reveló que había una agenda en marcha, un complot de oscuridad para cegar y distorsionar a las personas e impedirles ver la verdad de Dios. Explicó que esta lucha no era contra sangre y carne, sino contra los poderes, los gobernantes de este mundo oscuro, Efesios 6 y 12. Al compartir estas revelaciones, se dio cuenta de que su misión iba más allá de ella misma. Ahora tenía la responsabilidad de despertar a otros a esta batalla invisible que se estaba librando. ¿Qué revelaciones todavía tenía Jesús que mostrar? ¿Y cómo manejaría ella la misión que él le había encomendado? En el próximo capítulo veremos los aterradores detalles de la siniestra fábrica que Jesús la llevó a ver. La fábrica siniestra. De repente, la escena a su alrededor cambió. La cama del hospital desapareció y ella se encontró en una gran fábrica industrial. Máquinas ruidosas trabajaban sin parar, produciendo pastillas y medicamentos a una escala inimaginable. Al principio todo parecía un funcionamiento normal para una gran empresa farmacéutica, pero pronto notó algo extraño. Figuras oscuras y demoníacas estaban profundamente involucradas en cada etapa de la producción. Estas entidades agregaron sustancias misteriosas a las píldoras, pequeños microchips y un enigmático polvo blanco. El horror se apoderó de ella al darse cuenta de lo que realmente estaba pasando. Estas drogas, vendidas como soluciones a problemas de salud, en realidad llevaban una oscura maldición, diseñada para esclavizar las mentes y las almas de quienes las consumían. Al mirar más de cerca, notó que muchos de los empleados de esa fábrica parecían actuar como autómatas, desprovistos de cualquier rastro de humanidad. Se movían mecánicamente, sin expresiones ni emociones, como si estuvieran controlados por algo distinto a su propia voluntad. Ella sintió que estos trabajadores ya habían sido tomados por las fuerzas oscuras que dominaban ese lugar. No era solo la fábrica la que estaba corrupta, sino también las almas de quienes estaban dentro de ella. Mientras Jesús la guiaba más profundamente, vio que estas medicinas estaban destinadas a ser distribuidas por todo el mundo, especialmente en los lugares de mayor vulnerabilidad, donde la gente buscaba desesperadamente una cura para sus dolencias. Las campañas publicitarias de estos medicamentos prometían una solución milagrosa, pero ocultaban un mal insidioso.
Ella supo en ese momento que se estaba librando una guerra espiritual y que había muchas vidas en juego. Lo que parecía ser un simple avance médico fue, en realidad, un ataque frontal a la libertad espiritual de las personas. Mientras observaba la fábrica, sintió la creciente intensidad del mal que operaba allí. Figuras demoníacas se movían en las sombras, manipulando cada detalle del proceso. Supervisaron a los trabajadores humanos, inculcándoles un falso sentido del deber. La hermana se dio cuenta de que los líderes de esta operación creían que estaban haciendo el bien, que estaban creando productos que ayudarían a la humanidad, pero estaban ciegos a la verdadera intención. El engaño fue profundo y la influencia demoníaca invisible pero poderosa. También había una sensación de urgencia. El tiempo se acababa y las fuerzas del mal aceleraban sus planes. Jesús le mostró que estos productos no eran solo pastillas para el cuerpo, sino trampas para la mente y el alma, diseñadas para desviar a las personas de su camino espiritual. Los microchips y el polvo misterioso no eran solo componentes físicos. Contenían una energía maligna, diseñada para debilitar la resistencia espiritual de quien los consumiera. Fue una guerra silenciosa pero devastadora, una batalla que pocos pudieron ver pero que afectó a todos. ¿Cuál era el propósito final de estas drogas demoníacas? ¿Cómo afrontaría la hermana la revelación de que esta sustancia se estaban distribuyendo en masa por todo el mundo? En el próximo capítulo descubriremos lo que Jesús reveló sobre el futuro que les esperaba a quienes consumían estas drogas. El llamado a la oración. Jesús la sacó de aquel lugar oscuro y la llevó a una ciudad. Las calles, que alguna vez estuvieron llenas de vida, ahora estaban llenas de caos. La gente deambulaba sin rumbo, sin memoria, sin propósito. Era como si les hubieran borrado el alma. Lo que quedó fue una cáscara vacía de quienes habían sido. Y en el centro de todo estaba el Salvador, la medicina diabólica que seguía distribuyéndose en masa, alimentando el sufrimiento. En ese momento Jesús habló. Su mensaje fue claro. La única protección contra esta amenaza espiritual era la oración. Solo aquellos que permanecieron firmemente conectados con Dios a través de la oración pudieron resistir esta malvada manipulación. La oración, explicó, era más que una simple práctica religiosa. Era un escudo, un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. Además, Jesús reveló que aquellos que mantuvieran una vida de oración constante tendrían los ojos abiertos a la verdad. Serían capaces de discernir los engaños del enemigo y ver más allá de las apariencias superficiales de las cosas. Destacó que el poder de la oración no está solo en las palabras repetidas mecánicamente, sino en la sinceridad del corazón, en la conexión profunda con el Espíritu Santo. Solo a través de esta intimidad espiritual los creyentes podían resistir el engaño que se estaba extendiendo. En última instancia, Él la animó a compartir esta experiencia con los demás, no como una advertencia de desesperación, sino como un mensaje de esperanza. Jesús dejó claro que aunque los tiempos eran difíciles, aquellos que confiaran en Dios y se mantuvieran firmes en su fe serían protegidos. Habría una intensa batalla espiritual, pero la victoria estaba garantizada para quienes permanecieran en oración, vigilancia y fidelidad. Era hora de que los creyentes se levantaran unidos para difundir la verdad de Cristo y liberar a aquellos que estaban siendo esclavizados por las fuerzas de las tinieblas. Al regresar a su cuerpo, la hermana notó algo diferente. Su corazón estaba en paz, a pesar de todo lo que había visto. Sabía que no estaba sola en esta batalla. Sintió que, a través de la oración, había una línea directa con el cielo, una fuente inagotable de fuerza espiritual que fluía hacia quienes buscaban sinceramente a Dios. Jesús le enseñó que la oración no era solo hablar, sino un arma que traspasaba dimensiones y rompía cadenas espirituales. Jesús también le mostró que la oración colectiva tenía un poder aún mayor. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, suceden grandes cosas. Fortalece la fe de la comunidad y crea un escudo espiritual sobre ellos, haciéndolos inmunes a los ataques enemigos. La misión de la hermana ahora era convocar esta unidad en la oración, para que juntas, como cuerpo de Cristo, pudieran resistir las tinieblas que se extendían por el mundo. La verdadera batalla comenzaba ahora y la oración era la clave para la victoria. ¿Qué más reveló Jesús acerca de esta batalla espiritual global? ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentar estas amenazas? Si quieres saber más, suscríbete al canal de esta extraordinaria historia. Pero no se pueden ignorar las revelaciones.
A lo largo de este vídeo, has sido testigo de la profunda advertencia que Jesús le dio a esta hermana en Cristo. El peligro oculto detrás de los medicamentos y los avances tecnológicos que prometen curación pero que conllevan una agenda mucho más siniestra. Jesús nos mostró que detrás de estas soluciones rápidas y aparentemente milagrosas, hay fuerzas espirituales malignas que trabajan para manipular nuestras mentes, destruir nuestra fe y alejarnos de Dios. Estos medicamentos, que muchos creen que son inofensivos o incluso esenciales, se están utilizando como herramientas para controlar y corromper a la humanidad. En estos productos se introducen microchips y sustancias misteriosas, no solo para atacar el cuerpo, sino también para esclavizar la mente y el alma de quien los consume. El mensaje de Jesús es claro. Lo que se presenta como progreso médico puede ser en realidad una trampa cuidadosamente disfrazada, un arma utilizada por las tinieblas para desviar a las personas de su camino espiritual y destruir su conexión con Dios. El peligro no está solo en lo que estos medicamentos le hacen a nuestro cuerpo, sino también a lo que le hacen a nuestra alma. Están diseñados para debilitar nuestra resistencia espiritual, borrar nuestros recuerdos de Dios y hacernos olvidar quiénes somos en Cristo. La tecnología, cuando se utiliza mal, puede convertirse en un aliado de estas fuerzas oscuras, facilitando esta manipulación y control a escala global. Pero Jesús nos ofrece una salida. A través de la oración constante y una vida arraigada en la fe, podemos discernir y resistir estos ataques. Ahora, más que nunca, es fundamental que nos mantengamos alerta y vigilantes. No podemos permitir que nuestra confianza sea ciega en todo lo que el mundo nos ofrece como solución. Jesús nos llama a buscar discernimiento, a cuestionar lo que se nos presenta y, sobre todo, a confiar en Él. Él es nuestra verdadera salvación, y solo a través de una conexión profunda con Él podemos protegernos de estos peligros invisibles pero reales. Dejemos que este vídeo sirva como un poderoso recordatorio. La batalla que enfrentamos no es solo física, sino espiritual. Jesús nos dio las herramientas para resistir y ganar esta guerra, y a nosotros nos corresponde prepararnos, fortaleciendo nuestra fe y manteniéndonos firmes en la oración. Ahora que sabes la verdad, ¿qué harás para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos? La decisión está en tus manos.